Hola a todos, ¿cómo andan? La idea acá en este video es ver la práctica de integrales, ¿sí? Que nosotros venimos viendo acá en la práctica 9, ¿sí? La idea es un poco tratar de entender qué son las integrales y cuál es el origen que da, qué es lo que da origen a las integrales como cálculo. Entonces, sacar un poco la idea, lo que va contando el apunte es cómo calcular áreas y volúmenes, que siempre es, salvo por lo que nosotros venimos viendo de las fórmulas en general, sin entrar con el tema de las derivadas integrales, que es un tema que quedó sin respuesta a lo largo de 2000 años y que una de las formas de poder zanjarlo de una forma definitiva fue con el cálculo diferencial y el cálculo integral, que ambos están asociados, ¿sí? Justamente por este cuerpo de conocimientos en común. Entonces un poco la idea es empezar a ver esto, ¿sí? O sea, cómo determinar un área, cómo encontrar un método sistemático para encontrar el área dentro de una curva. Imagínense, por ejemplo, que ustedes tienen la región que ven en pantalla, esa región marrón que dice, dada una región como la de la figura, asociarle un número A que represente el área de la misma en alguna unidad de medida. O sea, cómo hacemos para escribir el área de eso expresado de otra forma. ¿Sí? Entonces, acá lo que dice es, este problema será solo una motivación para definir el concepto integral. ¿Sí? Que es la idea de decir, bueno, ¿cómo hacemos para definir el área? Por ejemplo, en este caso uno de lo que vio en la secundaria tiene algunas fórmulas para definir el área de un círculo, el área de un rectángulo, el área de un triángulo, ¿sí? Más o menos. Pero, y que uno dice, bueno, cualquier otra figura que uno tenga, ¿sí? Uno la puede aproximar, ¿sí? Como si fueran sumas de todas esas figuras elementales que uno ya conoce. Eso es una de las formas. Pero también es cierto que hay una manera sistemática así de poder obtener el área de una figura sin pasar por todo ese choclo de fórmulas y de aproximaciones, es decir, de una forma más exacta. Entonces, imagínense por ejemplo lo siguiente, ¿sí? Este es un ejemplo un poco avanzado todavía, pero imagínense lo siguiente. Este gráfico que yo tengo de la potencia en función de las horas, y la potencia que consume, supónganse, o que genera una central eléctrica y que después esa central eléctrica se la da la, a lo que sería la ciudad, ¿correcto? Entonces, por las unidades que ustedes tienen, potencia, si ustedes recuerdan de física o de otro lado, potencia es la cantidad de trabajo que yo consumo por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, como la potencia es trabajo dividido tiempo o trabajo sobre tiempo, estrictamente no es así, pero para que se entienda el concepto, si yo pudiera pudiera multiplicar potencias por tiempo, lo que estaría haciendo es trabajo dividido tiempo por tiempo. Entonces cancelo los tiempos, pues imagínense la cuenta mental que estoy haciendo, y ahí lo que encontraría sería básicamente el trabajo que entregó el trabajo que se calculó en ese sentido. Entonces, el trabajo que básicamente es eso, potencia por tiempo. Entonces, en un gráfico, ¿cómo lo puedo calcular? El área, ¿sí? Sería una de las dimensiones, que es la dimensión en X, de cada una de esas partes del área, ¿sí? Eso sería el tiempo, y la dimensión en Y, o la altura del gráfico, sería la potencia. Entonces, cuando yo multiplico las dos, lo que voy a tener es el trabajo de la función, ¿se entiende? Eso sería el trabajo que dio. Entonces, fíjense cómo dice acá el enunciado, dice el área de la región sombreada bajo la curva representa el consumo de energía durante todo el día. O sea, esa energía, trabajo que yo le entregué como planta. Sí, eso es un ejemplo. ¿Sí? Área bajo la curva es una de las cosas que más se aplican en integrales y que más van a ver en los ejercicios que van a aplicar después. Entonces, después está, por ejemplo, la idea de Arquímedes, que es esto que ustedes ven acá. Dice, como lo hemos hecho varias en ocasiones, resolveremos un problema más fácil para después aplicar las ideas desarrolladas al problema general. Entonces, en este caso dice, consideremos una función continua y positiva en el intervalo AB, que es la que ustedes ven en pantalla, ¿sí? Y definir cómo hacemos para nosotros calcular esa área que está ahí, que no tiene ninguna forma especial, no es ni un círculo, ni un cuadrado, no es nada, ¿sí? Es simplemente una curva. Entre el área entre esa curva y el eje X, ¿sí? Entonces, acá un poco lo que cuenta, ¿sí? Es que uno lo puede aproximar por rectangulitos, ¿sí? Es decir, bueno, como yo sé que el área de un rectángulo es base por altura, si yo lo que hago es poner rectangulitos, ¿sí? Uno al lado del otro, ¿sí? De la función, lo que puedo hacer es, por un lado, aproximar la función por por rectangulitos, perdón, más grandes, que sería estimarlo o aproximarlo por exceso, o la otra manera es hacerlo con rectangulitos más chicos que la función, que sería aproximarlos por defecto, ¿sí? El área va a estar entre alguno de las dos, ¿sí? Eso sería la idea. Entonces, para llegar a la exactitud que estamos buscando, la idea acá es tratar de buscar algún método
que permita reducir el exceso de justamente la aproximación por exceso y que permita reducir también el efecto de la aproximación por defecto. Entonces ahí es donde viene el concepto de lo que son después las sumas menores, las sumas inferiores y superiores, ¿sí? Que es lo que ustedes ven acá, ¿sí? Entonces dice, para formalizar esta idea es necesario, ¿sí?, introducir una definición un poco más, una notación un poquito más adecuada que se va a ir acercando a lo que nosotros entendemos como integral. Entonces, acá lo que nos dice es que en lo que sigue la única hipótesis sobre la función es que es una función acotada. O sea, la función acotada quiere decir que yo la voy a tomar en un intervalo determinado, ¿sí?, y que esa función va a tener un máximo y va a tener un mínimo. El mínimo con m minúscula y el máximo con m mayúscula, ¿ok? En un intervalo. Es decir, la función no va a tender a infinito, no va a tener asíntotas en ese intervalo, ¿sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Aunque la pensaremos continua y positiva, ¿sí?, la idea es tratar de calcular el área bajo el gráfico, ¿sí? O sea, en este sentido, para entender primero el concepto. Después van a ver que la integral se extiende a otros tipos de funciones. Pero para empezar, es importante tener en cuenta esto, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, una de las cosas que acá se considera, ¿sí?, un concepto preliminar que tenemos que trabajar, que no es necesariamente muy completo, pero que nos sirve, es lo siguiente. ¿Qué es una partición, por ejemplo? Una partición P de un intervalo cerrado AB. El intervalo va desde A hasta B, incluyendo los dos, incluyendo A, incluyendo B. Entonces es un conjunto donde todos los elementos están, sí, todos los elementos están dentro de ese intervalo y están en orden. Entonces, por ejemplo, imagínense el intervalo 0, 2. Una partición puede ser tomar algunos elementos de esos dos, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo, imagínense, ¿cómo es? La partición de entre 0 y 2 de 0, 1 medio, 1 y 2. ¿Sí? Entonces esos 4 puntos es una partición de esa función, por ejemplo. De ese intervalo, disculpen. Lo mismo pasa, por ejemplo, si yo tengo un intervalo 0, 1, ¿sí? Si yo tengo n igual a 8, ¿sí?, de todos esos intervalos, ahí tengo la cantidad de variables que me voy a ir midiendo, ¿sí? Lo mismo pasa en el intervalo AB, ¿sí?, desde A hasta B, y después tengo A más B sobre 2. Entonces ahí tengo 3 elementos. Esa sería un poco la idea de la partición. Entonces esto un poco viene a cotación de lo que hablamos recién de los rectangulitos, ¿sí? Para definir más académicamente los rectangulitos, cada rectangulito es una partición de esa área que queremos calcular, ¿ok? Entonces acá lo que nos dicen es que sea P de x sub 0 es de A menor a x 1 menor a igual a B, una partición de ese A sub B, o sea, varios números incluidos dentro de ese intervalo, ¿sí? Donde yo tengo m, que es ¿cómo es? Es el ínfimo, que es un mínimo si la función es continua. Entonces acá cuando habla de suma inferior, ¿sí?, habla de la suma de las áreas de todos los rectángulos azules. O sea, los rectángulos azules, que son los que vamos a ver más adelante, ¿sí? En este sentido, los rectángulos azules son los que vimos recién, ¿sí?, acá, que son estos, ¿sí? Es la aproximación por defecto, ¿ok? Entonces ahí nosotros estamos tomando la suma de todos los rectángulos más chiquitos. Y luego viene la suma superior. Yo les diría que esto no se preocupen tanto porque es más que nada para entender el concepto. No es algo que estrictamente vayan a usar después. O sea, ustedes toman un intervalo, una partición determinada, y ahí definen cuál es el máximo, cuál es el ínfimo, cuál es el supremo, ¿sí? Y ahí van sacando cuáles son los intervalos que van a ir evaluando, pero nada más, ¿sí? Vamos empezando primero con esto, de las propiedades, ¿sí? Eso es lo que se llama sumas superiores e inferiores, aproximar por defecto y aproximar por exceso. Entonces, las propiedades de las sumas inferiores y superiores, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son en general? Nosotros tenemos, imagínense, la suma, ¿sí?, la suma inferior siempre va a ser menor o igual a la suma superior, ¿sí?, que son los que nosotros tenemos. Por las dudas, si no recuerdan, suma inferior va con S minúscula, suma superior va con S mayúscula, ¿sí?, en una notación que no es medio imperceptible, pero que hay que tenerla en cuenta por las dudas. Después nosotros tenemos, se dice, se agregó un punto P, en el punto 2 dice, se agregó un punto P, un punto AP, perdón, afino a la partición, lo que voy a tener es que vuelvo a cumplir lo mismo, ¿sí? Al hacer las particiones, las sumas inferiores se agrandan y las sumas superiores se van a achicar, ¿sí? Esto es básicamente para tenerlo presente, ¿ok? Entonces acá tenemos un par de desigualdades más de las particiones, ¿sí?, y un par de definiciones más. Entonces, o sea, yo les diría, esto si quieren leanlo, pero vamos con lo más importante, la definición de la integral. Entonces,
donde dice, podemos tomar la mayor de las sumas inferiores y la menor de las sumas inferiores, ¿sí? Y esperar que esos dos números sean los mismos, que de hecho es un poco de lo que habla la integral, de acercarme tanto por exceso y por defecto a esa área y que efectivamente cumplir con ese requisito. Y eso es un poco lo que pide la integral. Entonces, fíjense, la integral, ahora nosotros hablamos de integral superior e integral inferior, ¿sí? Entonces, la integral superior, ¿sí? La integral superior, que en este caso que es IF, que es superior, con la partición de P, y la integral inferior con SQ. Entonces, la integral inferior superior va a ser menor o igual que la integral inferior, ¿sí? Y entonces cuando son iguales las dos, decimos que la función es integrable. ¿Sí? Eso es para entenderlo. O sea, que la función sea integrable tiene varias consecuencias. Esta es como la definición un poquito más matemática, más dura. ¿Sí? Ustedes en la práctica van a ver otro tipo de definiciones un poco más, algunos casos más acotados. Pero esto puede aparecer cuando nosotros veamos la teoría, cuando nosotros veamos los ejercicios, cuando nos piden definir si una función es integral o no con este criterio. Si existe la integral superior e inferior y si ambas son iguales. Entonces esto ténganlo presente, por las dudas más adelante llega a aparecer. Entonces, en este caso, fíjense que se igualan las dos y acá habla un poco de esto, ¿sí? Esta es la notación de Leibniz, donde acá es la primera vez que aparece, donde lo que se dice es que la integral va a ser la igualdad de la integral superior y la integral inferior, y esta integral se lee así, observen. La integral, el intervalo es el intervalo cerrado que va desde a hasta b en la función f de x. Entonces, esto es la integral desde a hasta b, ¿sí? Esto que ustedes ven acá es una sumatoria, justamente porque la integral se define con las sumatorias que vimos recién, y esto es la integral de f diferencial de x, ¿sí? El diferencial de x básicamente es, piensen lo siguiente, nosotros estamos sumando áreas de rectángulos, que rectángulos por exceso o rectángulos por defecto. El área de un rectángulo es base por altura, ¿sí? Entonces, la base de la función es este diferencial de x. ¿Por qué? Porque yo me estoy moviendo en el eje x, ¿sí? Entonces, yo estoy multiplicando esos rectángulos por diferenciales. Un diferencial es un concepto, piénsenlo de esta manera. Como concepto es algo que es muy pequeño, no llega a tender a cero, pero básicamente habla de eso, ¿sí? De que tomo la variable x con una longitud determinada, pero que a cabo de las ecuaciones lo que estoy haciendo es tomar esa longitud representativa de ese rectángulo. Y luego f de x es la altura, porque justamente la altura es cómo va variando la imagen de la función conforme nosotros nos vamos moviendo. Eso es básicamente la idea. Entonces, ¿sí? En este caso, acá lo que dice, sin neutral es una información del símbolo sumatoria, después lo de los rectángulos, la base de los rectángulos y después lo de las alturas. Nosotros en este caso estamos hablando del paquete, por esto que les acabo de decir, el cálculo del área. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Acá tenemos un par de cosas más, pero tengan nada más que tener en cuenta esto. ¿Sí? Vamos a ver qué tipo de funciones son integrables. ¿Sí? Estos teoremitas son importantes, ténganlos a mano porque van a aparecer después en los ejercicios. Por ejemplo, fíjense, el primer teorema dice que si una función es monótona, es integrable. ¿Sí? O sea, esto básicamente es la idea de acá, no hay una demostración, si ustedes sumanlo tiene sentido, está bien, pero lo pueden aplicar dentro de todo lo que es la aplicación de los ejercicios. Si una función es continua, es integrable. Esto es importante, ¿sí? O sea, que una función no sea continua en un intervalo no garantiza que la función sea integrable. Ojo con eso, ¿sí? Van a haber casos más adelante de esto. Y es más, después el último punto dice, si f es continua en un intervalo cerrado, salvo tal vez en un número finito de puntos, ¿sí? Entonces esa función es integrable. Entonces acá está hablando de un número... esta definición es un poco vaga porque no habla de qué condiciones, no es tan rígida como otras definiciones, pero que es importante por las dudas tenerla en cuenta. Entonces, ¿qué propiedades tienen las integrales? ¿En qué álgebra de integrales tenemos que tener en cuenta, así como para calcular los límites o para calcular las derivadas, qué propiedades especiales tienen las integrales? Las integrales no son como el resto de las cuentas que ustedes hagan en matemática, tienen su personalidad propia, vamos a llamarla así. Entonces, por ejemplo, yo voy a empezar con dos funciones, f y g. Las voy a integrar en un intervalo para estas demostraciones que va a ser el a y b. Entonces, en la primera condición, ¿sí? Primero, para todas las condiciones que ven acá, yo voy a suponer que las dos son integrables, que cumplen con lo que vimos arriba en la otra parte del enunciado. Entonces, en este caso, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, en el caso A, si yo hago la integral de la suma, tanto de f como de g, ¿sí? O sea, esta propiedad que ustedes ven acá, ¿qué es lo que puedo hacer?
como es la integral de la suma, es la suma de las integrales. Puedo separarlo en la suma de dos cosas, la suma de f y la suma de g. ¿Sí? Eso es importante, en ese intervalo cerrado. Esa es la primera condición. La segunda dice que si yo tengo una integral de una función que está multiplicada por una constante k, ¿sí? En ese caso, lo que puedo hacer es sacar esa constante multiplicando afuera, o sea, saco como si fuera un factor, factor común, vamos a decir así, o un factor, y hacer la integral por otro lado. Cualquiera sea esa constante, ya sea que sea cero, negativo, positivo, cualquier número real que ustedes prefieran. Y después, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos una integral, ¿sí?, de un intervalo que tiene longitud cero? O sea, yo la hago desde el punto A hasta el punto A. ¿Sí? ¿Cuánto vale esa integral? Bueno, esa integral vale cero justamente porque el área, en ese sentido, digamos, la longitud, digamos, del diferencial de x es cero y por eso no tiene sentido evaluarlo. ¿Sí? Entonces esto para que lo vayan teniendo en cuenta. ¿Qué otras propiedades más podemos ir evaluando en estos casos? Por ejemplo, otra que nosotros tenemos es cuando nosotros tenemos supóngase que nuestro intervalo AB, si hay un número C que pertenece a ese intervalo, con lo cual nosotros podríamos hacer una partición con ese número C dentro del intervalo AB, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos la integral de A a B de esa función, ¿sí?, es lo mismo que si C está entre A y B, nosotros podemos hacer una que vaya primero desde A hasta C, ¿sí?, de esa función, y luego desde C hasta B. ¿Sí? Eso sería básicamente la idea. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en ese caso es una está a continuación de la otra. ¿Sí? Eso es básicamente lo más importante. Y luego nosotros tenemos en la propiedad E, que ahí nosotros tenemos que si vamos desde un intervalo desde B hasta A, ¿sí?, pues pónganse que A es menor que B o al revés, no importa, ¿sí?, en ese caso. Si yo voy en un determinado sentido o integro en un determinado sentido, eso me va a dar lo mismo, o sea, me va a dar con el mismo módulo y signo contrario que si yo integro en el otro sentido, que en vez de ir desde B hasta A, vaya desde A hasta B. Entonces ahí la cuenta me va a dar el mismo módulo con distinto sentido, con distinto signo, que es lo que ustedes ven en ese caso. ¿Ok? Entonces, estas propiedades, ¿para qué nos sirven? Obviamente las vamos a aplicar en los ejercicios, pero acá los ejercicios no van a ser solamente de calcular integrales mecánicamente con los métodos numéricos que ya sabemos, sino que va a ser aplicando las propiedades. Y de hecho, esto aparece mucho en los parciales y en las guías también. Imagínense este ejercicio, por ejemplo. Dice, sabiendo que las funciones f y g son integrables y que la integral, por ejemplo, entre 2 y 7, de todo eso que ustedes ven ahí es igual a 23, y que la integral de f y de g entre 2 y 7 vale eso, entonces hay que calcular las integrales de de f entre 2 y 7 y de g entre 2 y 7. Entonces, ¿cómo tratamos nosotros estas ecuaciones? Simple, acá no tenemos que encontrar qué es lo primero qué es lo que tenemos que buscar. O sea, acá lo que nos piden es calcular las integrales de las funciones, no las funciones en sí. Primera cuestión. Y segundo, que nosotros piensen lo siguiente. Acá nosotros tenemos dos variables, que son justamente el resultado de esas integrales. El resultado de la integral de f y el resultado de la integral de g, ambas entre 2 y 7. Entonces, en este caso, como son dos ecuaciones, lo que hay que hacer es plantear, son dos incógnitas con dos ecuaciones. ¿Sí? O sea, tenemos un número coincidente de soluciones, y que son las que están, lo que ustedes ven acá. ¿Sí? Es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cómo resolverlo? Acá usa la notación x e y porque es un poco más sencillo, y esto de hecho si ustedes lo quieren poner es una buena práctica, porque el tema es tratar sobre todo de tener la imaginación para uno plantear el problema como lo está planteando el enunciado en ese sentido. ¿Sí? Bueno, y ahí lo que se hace es, se resuelve ese sistema lineal con métodos suma y resta, sustitución o lo que ustedes prefieran y sale directamente. ¿Ok? Vamos a ver más adelante, ¿sí? Esto de propiedades ya les digo, aparece mucho, porque muchas veces ustedes no tienen que calcular una integral per se, sino aplicar estas cosas e ir buscando su camino a través de eso. Vamos a ver el teorema fundamental del cálculo, así que es un teorema importante para poder decir, bueno, ¿cómo hacemos? Nosotros hasta ahora estamos trabajando solo con propiedades, pero dada una función determinada, ¿cómo podemos encontrar el valor de su integral? ¿Cómo podemos encontrar cuánto vale esa integral y una forma eficiente de poder calcularla? Entonces, lo que dice el teorema fundamental del cálculo, ¿sí?, es lo siguiente, fíjense. Acá lo que nos dice es, por ejemplo, problema, calcular el valor de la integral desde A hasta B de la función de f de t. ¿Sí?
Entonces, dada una función integrable, continua, que son los supuestos que vamos a ver en este tema. Entonces, por ejemplo, para cada x perteneciente a ese intervalo AB, vamos a estudiar la función área como, ¿sí? ¿Qué es el área? El área va a ser justamente eso, la integral, el área bajo la curva de esa función, que va a ser la integral desde a hasta x de esa función f de t. ¿Ok? Entonces, fíjense, de acá hablamos no de cambio de variables, pero acá estamos relacionando dos variables distintas. T, que es la variable que está en el eje t, justamente, y x, que va a ser el resultado de esa área en función de lo que nosotros, de ese número x que nosotros estemos que esté perteneciente entre a y b. Si acá justo, obvio, porque ojo con esto porque puede confundir un poco el nombre que tienen las variables en este sentido, ¿sí? Entonces, para cada, o sea, acá por eso se lo expresa como función, ¿sí? Esto es ya les digo, puede parecer un concepto avanzado, pero para que se entienda un poco la idea viene de este sentido, ¿sí? Entonces, fíjense qué cosas podemos observar al principio acá, ¿sí? Nosotros tenemos, si nosotros reemplazamos por b, SAB, ¿sí? La primera condición dice que el área de b va a ser la integral entre a y b de esa función, ¿sí? Que es el valor que estamos buscando. Si lo reemplazamos por a, ¿sí? Va a valer 0. Entonces, esa función va a ser justamente esta va a oscilar, digamos, entre 0 y esa área que queremos calcular, ¿ok? Entonces, acá lo que dice es, se puede probar que área en x es una función continua para lo cual solo se requiere que f sea integrable, ¿ok? Entonces, acá hace un poco el cálculo, ¿sí? La idea con esto es, supónganse, ustedes están parados en un x determinado y se van a parar un poco más a la derecha, por ejemplo, x más h. Entonces, el área de esa función va a ser base por altura, ¿sí? Obviamente aproximado. ¿Por qué? La base vale x más h es menos x, que es h, que es esa longitud que ustedes ven ahí. Y después las alturas valen área de x más h menos área de x. Entonces, dividido, ¿sí? O haciendo esa división, es lo que queda, es 1 sobre h por esa resta de área de x más h menos área en x, es lo que va a quedar la integral que ustedes ven allá. Entonces, nosotros para poder calcular eso que ustedes ven ahí, decimos, bueno, acá se propone, por ejemplo, el mínimo y el máximo, ¿sí? El ínfimo y el supremo. Y acá lo que se dice es, bueno, que el área de esa función está entre el ínfimo y el supremo, ¿sí? Básicamente para ver la demostración. Entonces, cuando se aplica el límite, ¿sí? Cuando se aplica el límite de de h tendiendo a 0 de esa expresión, o casualidad, lo que nos queda es la derivada de esa función. O sea, esa función a la cual nosotros estamos integrando es la derivada de esa función área. Entonces, este teorema, ya les digo, esto repásenlo si quieren, sí, pero con lo que se tienen que quedar de esa demostración es lo siguiente. Es el vínculo que uno tiene entre las integrales y las derivadas. Y entender que unas son contrarias a las otras. O sea, unas hacen y otras deshacen. Unas que van en sentido contrario. Que es lo que dice acá el teorema fundamental del cálculo. Si f es una función continua, cuando yo derive esa función, por ejemplo, esa f de t entre a y x, me va a quedar la integral de o sea, la derivada de esa función, que va a quedar f en x. O sea, básicamente esa es la idea de por cómo se relacionan las integrales y las derivadas. O sea, unas hacen y otras deshacen. No se memoricen este teorema, ¿sí? O sea, vamos a aplicarlo. ¿Cómo calcular una integral? Básicamente la integral es la antiderivada. Dada una derivada, ¿cómo puedo encontrar lo que se llama su primitiva? ¿Sí? ¿Cómo puedo encontrar la función original? Eso es todo lo que tienen que sacar de este punto. No le den más vueltas, si quieren háganlo, pero no les va a agregar más valor para resolver los ejercicios e ir al caso práctico de cada uno. Entonces, en este caso, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, acá lo que dice es calcular las derivadas de las siguientes funciones. Entonces, acá sí hay que aplicar la definición. Por ejemplo, en este caso, yo lo que tengo que hacer, por ejemplo, en el primero, no tengo que derivar a de x. A de x está siendo integrada entre 0 y x, ¿correcto? Entonces, en este caso, cuando yo derivo respecto de x, ¿sí? Obtengo la misma función, por ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tengo estos casos que son un poquito más complicados? Fíjense, pues estos ya son, ojo porque el tema es largo, pero estos ya son ejercicios de parcial, o sea que lo van a poder saber aprovechar bien. Háganlos, que están explicados ahí. ¿Qué pasa si yo tengo que derivar esta expresión de b de x, que es la integral entre 0 y raíz de x de coseno de t sobre t cuadrado más 1, diferencial de t? Si yo en este caso derivo, ¿sí? Lo que tengo que hacer es derivar respecto de 1 sobre raíz de x.
¿ok? Entonces, si yo derivo, acá lo que tengo que hacer es derivar con regla de la cadena, ¿sí? O sea, derivo con la raíz de x sin derivar por 1 sobre la raíz de 2 por raíz de x. Entonces esto va a quedar la función, si reemplazo donde aparecía el t, reemplazo por donde aparecía el t, reemplazo por raíz de x, ¿sí? Y después lo multiplico por 1 sobre 2 raíz de x. Entonces, en ese caso, observen cómo va quedando, ¿sí? Fíjense, coseno de raíz de x, en este caso, esto va a quedar como, acá tenemos, ¿cómo es? Acá nosotros lo que vamos a tener es, ojo con este, o sea, en este caso sería raíz de x al cuadrado, por eso queda este x que ustedes ven acá, ¿sí? Por 1 sobre 2 raíz de x y queda esta expresión que ustedes ven en este caso. ¿Sí? Esto puede parecer difícil, pero vamos a ver los ejercicios, no se preocupen. Y lo mismo pasa cuando nosotros, por ejemplo, en el caso C, ¿sí? Que en este caso tenemos que derivar, acá lo que plantea, por ejemplo, es de hacerlo entre 0 y x y entre 0 y x al cuadrado y aplicar las propiedades y luego reducirlo, ¿sí? Entonces, esto ya les digo, es un cálculo. El objetivo que tiene este ejercicio es aprender o sea, la utilidad del teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? No quiere decir que sirva específicamente para una técnica de integral, sino que es para que entiendan el concepto. Entonces, fíjense acá, mezcló un poco de combinar las propiedades entre sí y después, bueno, ir sacando un par de cosas más. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos ahora, fíjense, es lo que dice acá. En la práctica se lo puede pensar así. La derivada de una integral es el integrando evaluado en el extremo superior por la derivada del extremo superior menos el integrando evaluando en el extremo inferior por la derivada del extremo inferior. Eso básicamente es la idea. Entonces, acá hay varios ejemplos más, ¿sí? En este sentido. Vamos, varios ejemplos más, por ejemplo, que solamente salen aplicando el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? En este caso, fíjense, por ejemplo, acá lo que se hace es se deriva en ambos lados, ¿sí? Se deriva en ambos lados, se aplican las reglas que nosotros vimos, ¿ok? Y, ¿cómo es? Luego se reemplazan las ecuaciones y ahí queda la imagen o la función que vamos a calcular. Y después, la regla que yo diría que es la más importante o una de las más importantes, y aparte del teorema fundamental, que es algo bien teórico, es la regla de Barrow, ¿sí? Donde acá se define básicamente qué es la primitiva. Básicamente la primitiva de una función es que si yo tengo una función determinada, ¿sí? Esa función f es la derivada de otra función, entre comillas, madre. Que es la función madre? Es la función g, que es esa función que ustedes ven ahí. Entonces, la derivada de g es esa función f que estamos viendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, f igual a 2x, ¿sí? Es la derivada de alguien. ¿De quién es derivada? De x al cuadrado, ¿sí? Entonces, básicamente esa es la idea. Cuando yo tengo, por lo que decía el teorema de valor medio, más adelante, ¿sí? Cuando yo tengo, por ejemplo, cuando yo, por ejemplo, tengo, ¿no? Dos funciones que tienen la misma, o que son dos funciones cuyas derivadas son iguales, quiere decir que sus primitivas van a depender o se van a diferenciar en una constante. Esto es una forma un poco rebuscada, pero igualmente es válida y está buena para entender esto. Así que cuando yo integro una función, básicamente yo lo que obtengo es una familia de integrales, no voy a obtener una sola. ¿Sí? Entonces esto es algo importante como para tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces vamos a ver un par de ejemplos más para que se entienda, ¿sí? La regla de Barrow lo que dice es lo siguiente. Estas integrales se llaman integrales definidas. ¿Qué quiere decir? Yo estoy integrando, por ejemplo, un intervalo determinado a b, ¿sí? Una determinada función, y ese resultado lo que me va a dar es la resta entre los valores de la primitiva evaluados en cada uno. Entonces, por ejemplo, si yo integro f de t entre a y b, ¿sí? Sabiendo que la primitiva de f, una primitiva de f es g, ¿sí? Eso me va a dar g evaluado en b menos g evaluado en a. Esa sería un poco la idea de esto, ¿sí? De cómo entender este concepto. Entonces, ¿sí? Vamos a ver otro caso más. Fíjense, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de evaluar esta función, ¿sí? La integral entre 0 y 1 de x diferencial de x. Ahí lo que se busca es la primitiva de la función, que la primitiva es x al cuadrado sobre 2, que es una de las primitivas. Y luego para hacer esa integral lo que se busca se evalúa la integral entre esa primitiva entre 1 y 0. Y luego se las resta y directamente ahí obtenemos el área bajo la curva de esa función. ¿Ok? Acá después lo que sigue es un poco el anexo, ¿sí?
a unos usos de la definición, si lo quieren ver es interesante, o sea, tiene algunas cosas un poco más, a una definición desde qué es una función no integrable, por ejemplo, que es algo que se puede llegar a preguntar, ¿sí? Cómo uno se da cuenta cuando una función es integral o no, y ahí lo que uno tiene que hacer es sacar el tema de la suma mediante los intervalos por el mínimo, por el máximo, por exceso y por defecto, así que puede ser importante, eso es una de las cosas importantes también. Luego lo que tenemos es, bueno, ya ahí no queda más nada. Y después pasamos a la segunda parte, ¿sí? La parte 2, que es qué técnicas usamos nosotros para integrar. O sea, y esto es una unidad un poquito más compleja, porque esto ya es más operativo, ya es más ir al cálculo y sacarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué métodos tenemos nosotros de integrar? Primero que una función, ¿sí? F de x, ¿sí? F minúscula, ¿sí? Va a ser la derivada de otra función, de esa f mayúscula que está ahí. Entonces, al revés, f mayúscula es la primitiva de la función. Primitiva porque es la que dio origen al principio. Entonces, en este caso, ¿sí? F mayúscula, ¿sí? Va a ser el resultado de que si yo esa f mayúscula la sumo con una constante, me va a dar esa función derivada. O al revés también. La función primitiva va a ser la integral de esa función derivada, ¿sí? O esa función derivada más una constante. ¿Por qué está esa constante? Por lo que acabamos de ver del teorema de valor medio, que cuando yo tengo dos funciones cuyas derivadas son iguales, quiere decir que esas dos funciones difieren en una constante, que es lo que vemos ahí recién, ¿sí? Entonces esto es importante como para ir teniéndolo en cuenta. ¿Cuáles son las integrales inmediatas? ¿Cómo se aprende este tema? Este tema en realidad se aprende, obviamente que lo que acabamos de ver recién son las bases del tema, o sea, es el ABC como para entender el concepto, pero después hay técnicas. Entonces acá la idea es ir probando distintos caminos, ¿sí? Distintas técnicas que vayan solucionándose. Ahora, yo les digo que estas técnicas, por más que son completas y que hay muchas de ellas, tienen sus limitaciones. Y hay ciertas funciones que por más que uno le ponga buena voluntad e intente con las técnicas, no se pueden calcular la integral, no tienen integral conocida. Y la única forma de calcular su integral es aproximándola con métodos numéricos. Siempre que yo hable de métodos numéricos es aproximar un cálculo, en general, ¿no? No siempre, pero es aproximar un cálculo con una aproximación justamente. O sea, con algún método que permita obtener un número cercano, no exacto porque no se puede obtener, pero que igualmente nos sirva para lo que queremos calcular, aproximado. Entonces, por ejemplo, una integral inmediata es entender, dada una determinada familia de funciones, de qué funciones pueden ser derivadas esas funciones. Entonces, por ejemplo, acá pone el ejemplo de la función constante fx igual a 5. Entonces, si esto nosotros decimos, bueno, esta es la derivada de alguien, ¿de quién puede ser derivada? Es una constante. ¿Qué tipo de funciones, sus derivadas son constantes? Las funciones lineales, ¿sí? La función, por ejemplo, f de x es igual a 5x más c, que es la constante. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una función que es constante y esa función yo digo que es la derivada de otra, o sea, su primitiva va a ser una función lineal, que es lo que ustedes ven acá. F de x es igual a por x más la constante. O sea, si integro una constante me va a dar una función lineal. Ese es el primer ejemplo, el más sencillo de todos los ejemplos de integración. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una función lineal? Por ejemplo, f de x igual a x. Bueno, si esa es la derivada de una función, quiere decir que su primitiva va a ser una función cuadrática. ¿Por qué? Porque siempre cuando uno deriva, lo que hace, un polinomio sobre todo, lo que hace es bajarle el grado. ¿Sí? La derivada tiene un grado menor que lo que tiene su primitiva. Entonces, siguiendo esa lógica, todas las derivadas de los polinomios van a seguir ese mismo concepto. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿ok? Fíjense que acá armamos esta pequeña tablita. No se preocupen mucho en cómo demostrar estos resultados, porque esto es el ABC de las integrales. Son 4 o 5 casos que ustedes se tienen que saber, que con esto sale todo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá en la primera columna ustedes tienen las funciones o la familia de funciones que van a tener. Acá se le da funciones básicas porque después todo el resto de las integrales son combinaciones de esto, sumas, restas, divisiones, lo que sea, y que salen a base a esto. Entonces, por ejemplo, f, que es la función derivada, ¿sí? Nosotros ya estamos tomando como que es una derivada, por ejemplo, x a la a. X a la a quiere decir que es un monomio, por ejemplo, ¿sí? O un término de un polinomio, pero es un término único. Entonces, en este caso, x a la a con a perteneciente a los reales, salvo el menos 1, ¿sí? Entonces, la primitiva, ¿cómo va a ser? Es x a la, le sumo un grado, ¿sí? A más 1, y lo multiplico por 1 sobre a más 1. ¿Por qué? Porque cuando yo derive esa función, a más 1 por 1 sobre a más 1 se tiene que dar 1, que es lo que está cancelado. Eso sería un poco la idea, ¿sí? Para que se entienda.
¿Qué pasa con e a la x? Bueno, e a la x es la única función cuya derivada de integrales son iguales, o por lo menos difieren en una constante. Entonces, cuando ustedes integran e a la x, su integral va a ser e a la x. Cuando ustedes tienen 1 sobre x, este es un caso especial, ojo, porque no es el mismo que estos casos que están acá. ¿Por qué no es el mismo? Porque si ustedes lo reemplazaran acá, les daría 1 sobre 0 por x a la 0, y no tiene soluciones. Entonces, la integral es el logaritmo natural de x. De hecho, hay ejercicios donde dice pruebe o demuestre que la integral de 1 sobre x da logaritmo natural de x. ¿Sí? Es una de las maneras de poder probarlo. Luego tenemos las trigonométricas, coseno. La integral de coseno es seno. ¿Por qué? Porque el seno, su derivada es coseno. Y luego la integral de seno es menos coseno, ¿sí? Que es lo que ustedes ven en ese caso. ¿Por qué? Porque la derivada de coseno es menos seno, entonces menos la derivada de coseno da seno. ¿Sí? Eso es básicamente lo más importante a tener en cuenta. Entonces, fíjense, dice, de este modo conseguimos una colección de funciones que sabemos integrar y que nos servirán para las integrales. Vamos a ver los métodos ahora, ¿sí? Recuerden esta tabla. ¿Cuál es el método de sustitución? Si acá habla un poco de cómo es la regla de la cadena, de dónde viene el método, ¿sí? Yo voy a obviar un poco esta parte, ¿sí? Sépanlo si ustedes quieren, pero la idea es la siguiente. Yo, para hacer sustitución, yo lo que tengo que tener, voy a hacer lo siguiente. Voy a identificar, como dice acá, como dice la regla de la cadena, ¿sí? O sea, la regla de la cadena lo que me habla es de una parte de la función, ¿sí? Que tiene su derivada adentro, ¿sí? Justamente cuando yo regla la cadena, lo que estoy haciendo es f compuesta con g, por ejemplo, a g lo dejo sin tocar, o lo dejo sin hacer la cuenta dentro de f', ¿sí? Y luego luego multiplico por su derivada. Entonces, en la misma ecuación están su función y su derivada, que es lo que ustedes ven acá. U, ¿sí? Y diferencial de u. Diferencial de u no es lo mismo que la derivada, pero básicamente es, en este caso, a nosotros sustituir por esa cuenta, queda de esta manera. Entonces, ¿cuál es el truco acá? Usamos sustitución cuando nosotros tenemos una parte de la función, o sea que la función no sale por la tabla directamente, y hay una parte de la función cuya derivada puede ser encontrada dentro, o sea que la puedo pensar como la regla de la cadena. Eso es una de las formas de verlo, si no es la única, por lo menos es la que se me ocurre a mí viendo esto, digamos, no es mucho más. Fíjense por ejemplo acá, dice calcular la integral de 2x por coseno de x al cuadrado más 1. Obviamente que esto no sale de una, pero fíjense, lo que está dentro de coseno es una función de grado, es un polinomio de grado 2, ¿sí? Por lo tanto, su derivada va a ser un polinomio de grado 1. Y ese polinomio de grado 1 está dentro de la ecuación, está multiplicando con el 2x. Entonces, ¿qué es lo que...? Hay una composición, está x al cuadrado más 1 compuesta dentro de coseno y la derivada de esa función está dentro de la ecuación. Entonces, ¿cómo sustituimos? ¿Sí? Tomamos g de x, que va a ser x al cuadrado más 1, que es esto, ¿sí? Su derivada va a ser, g' va a ser 2x. Entonces, ¿qué hacemos acá? U, que es la parte a reemplazar, va a ser todo lo que está dentro del coseno. X al cuadrado más 1. Y luego diferencial de u, que es la derivada que da 2x, es donde ponemos el 2x. Fíjense, por ejemplo, cuando lo sustituye, que explica un poco lo que yo estoy contando recién acá, tenemos 2x por coseno de x cuadrado más 1, donde aparece x cuadrado más 1, el combo lo reemplazamos por u. Cuando derivamos ambos lados de esta ecuación, ¿sí? Derivo ambos lados de esta ecuación, acá me aparece diferencial de u, que es igual x al cuadrado más 1, ¿sí? La derivada de esto, por diferencial de x. La derivada de esto me va a dar 2x por diferencial de x. Es el diferencial de u. Entonces el combo, 2x por diferencial de x, va a ser esto, el diferencial de u. Y luego coseno de lo que está dentro, que es coseno de u, entonces queda expresado así. Entonces ahora nosotros redujimos esa expresión a algo que aparece en la tabla, que es coseno de u. Y entonces esto sí lo podemos sacar de la tabla. Coseno de u, la primitiva va a ser seno de u más la constante. Hecho esto, ¿sí? Una vez hecho el cambio de variable, ahora sí podemos reemplazar nuevamente la variable, ¿sí? Por la variable original, u por la sustitución original, que es x cuadrado más 1. Entonces, reemplazándolo en ese caso, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos ahí? ¿Sí? Nosotros ahí, ¿qué es lo que tenemos? Es la función, fíjense, la integral de x al cuadrado, 2x por coseno de x cuadrado más 1, seno de x al cuadrado más 1 más la constante, ¿sí? Y obviamente para chequear que lo que hicimos esté bien, que esto se los recomiendo, háganlo si tienen tiempo, obviamente si la derivada y la integral son procesos contrarios, yo lo que debería hacer es derivar esta expresión nueva que obtuve, que es la de
seno de x cuadrado más 1 más la constante, derivarla y tendría que obtener exactamente la misma integral o sea, la misma función dentro de la integral, que es la que calculé recién. ¿Sí? Ojo, eso es, para checarlo es muy importante. Entonces, acá hay un par de ejemplos más, ¿sí? Fíjense a unos ejemplos que puedan ver acá. A estos háganlos. Yo lo voy a hacer en detalle cuando hagamos los ejercicios, ¿sí? Pero básicamente para que se entienda el concepto. Entonces, eso es la sustitución. Hay integrales que son un poco más complicadas que se llaman por partes, ¿sí? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un producto, la idea acá es pensar esa expresión como si fuera un producto de dos cosas o la derivada de un producto. Entonces, eso es lo que nos permite, ¿sí? Esto lo voy a pasar un poco más rápido porque la idea es tratar de entender o llegar a esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula, ya les digo, esta técnica se aprende como la técnica anterior, todo, ¿sí? Se aprende haciendo los ejercicios. Pero básicamente, ¿con qué es lo que se tienen que quedar ustedes? Ustedes van a identificar dos partes de la ecuación, de la integral. Una parte que es fácil de integrar y otra parte que es fácil de derivar. A una le llamamos f y a otra le llamamos g. Hay veces que se usa u o b. ¿Sí? Yo generalmente en los ejercicios uso esa porque me acuerdo más fácil, pero es lo mismo, no pasa nada. Entonces, básicamente, ¿para qué sirve esto? ¿Sí? La idea es eso, ¿sí? Tratar de entender la ecuación de ese sentido. Entonces ya les digo, miren los ejemplos, ¿sí? Entiendan siempre el concepto de eso, de algo fácil de integrar, fácil de derivar. Aparte, otra cosa, este tipo de integrales, ¿sí? O sea, uno lo que tiene que hacer es identificar esas dos partes y reemplazar por la fórmula que está ahí arriba. O sea, esa fórmula volvemos a la fórmula, tiene varias partes a calcular. Por ejemplo, yo pongo la parte a derivar, que es f. ¿Por qué la parte que es fácil de derivar? Porque f es fácil de derivar, ¿no? O al revés, es difícil de integrar, ¿se entiende? Y la parte que ya la considero como una derivada, que es g', ¿sí? Es una parte que es fácil de integrar, que yo puedo ir a la tabla, puedo hacer algo y puedo encontrar la integral fácilmente. Eso sería la idea. O sea, aparte de la técnica esa de fácil de integrar, fácil de derivar, es algo que ya les digo, es por prueba y error. Eso es lo que hay que ver también. O sea, acá no es un tema más digamos, de arte y de ver cómo el tacto que uno tiene al hacer las ecuaciones. Fíjense las observaciones, ¿sí? Dice, este método nos reduce el cálculo de una integral a otra que es más sencilla, ¿sí? Porque básicamente partimos el problema en dos, entonces la parte que es fácil de integrar nos resuelve el problema, ¿sí? La constante de integración siempre se suma al final, ¿sí? Por las dudas, ¿sí? Que en este caso es una forma sencilla, hay otras formas que son más correctas, pero esta es la más simple para nuestro cálculo. Después, por ejemplo, la función g puede ser primitiva de cualquier primitiva, ¿sí? Que en este caso podemos elegir la más sencilla, que es lo que yo decía, la más fácil de integrar. Y ya les digo, acá dice, no hay una forma clásica y hay varias reglas, ¿sí? Pero básicamente las reglas son de prueba y error. Y acá básicamente la idea es así, generalmente para hacer los ejercicios al principio lo que hay que hacer es arriesgarse y elegir. Digo, bueno, elijo tal y hago la cuenta. ¿Cómo me doy cuenta si eso me sirvió o no? Piénsenlo como en los límites. Uno cuando aplica una técnica lo que está buscando es tratar de simplificar el problema que tiene enfrente. Es decir, si yo hice la sustitución o hice la integración por partes y mi integral me quedó más complicada, entonces tengo que volver para atrás. Esa es básicamente la regla a grosso modo de sacarlos. Entonces, nada, esta si quieren es la parte más artística, digamos, de la matemática, porque es un tema del método que tiene cada uno. Después hay otro más que se llama método de integración por fracciones simples, ¿sí? Que acá se usa cuando generalmente yo tengo una función racional que no me sirve por los otros dos métodos. Entonces acá la idea es tratar de pensar esa función como si fuera el cociente de dos polinomios, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, fíjense, 1 sobre x al cuadrado más 4x o x por x más 4. No hay manera, digamos, de que yo pueda aplicar las dos técnicas. Entonces, pero sí sería fácil si yo puedo, por ejemplo, eso que está factorizado abajo en el denominador, pensarlo como si fuera un producto de dos integrales. Yo, por ejemplo, si hiciera la integral de 1 sobre x por la integral de 1 sobre x más 4 estaría fantástico. El tema, si ustedes observan, es que de las integrales nosotros no encontramos ninguna regla que hable de multiplicación o división. Por ejemplo, la integral de una división yo no puedo hacer la integral del cociente sobre la integral del denominador. La integral del numerador sobre el denominador, disculpen, no se puede. Lo mismo que en la multiplicación. Entonces, ese pequeño detalle es lo que hace que tengamos que recurrir a estas técnicas. Por eso nosotros no podemos decir, por ejemplo, en este caso, la integral de esa división es la integral de 1 sobre la integral de x por x más 4. Eso no se puede hacer. Entonces, tenemos que recurrir necesariamente a estas técnicas que acabamos de ver. Entonces, acá va a quedar esto de esta manera, ¿sí? 1 sobre x por x más 4 es igual, acá lo plantea
¿sí? Esto que generalmente la técnica de fracción simple se usa para denominadores que son polinómicos, ¿sí? O sea, una función polinómica o que se pueda factorizar por lo menos. Entonces, yo lo planteo como justamente una suma, ¿sí? Si yo lo pudiera plantear, pudiera encontrar cuáles son, yo pudiera encontrar cuáles son esos A y B, ¿sí? Si yo pudiera encontrar cuáles son, yo tendría el problema más simple y podría pensarlo, digamos, como una suma de dos integrales y chao, el problema no lo tengo más. Entonces, eso es un poco la idea. Entonces, ¿cómo hago esto? Este paso que está acá es puramente algebraico, es decir, esta fracción yo la tengo que pensar como una suma y encontrar ese A y ese B es algo que digo, bueno, lo tengo que resolver como una ecuación. ¿Cuál es ese A y cuál es ese B que me permite encontrar eso? Acá fíjense, busco denominador común, o sea, multiplico los dos denominadores de las dos funciones y después, cuando sigo más adelante, ¿sí? Ahí lo que hago es, tengo esa ecuación que ustedes ven ahí. Y ahí básicamente lo que hay que hacer es encontrar esa desigualdad. Acá la idea es despejar A y B, o sea, básicamente yo puedo reemplazar X por distintos valores y ir sacándolos, no hace falta que los despeje en el sentido tradicional. Por ejemplo, si yo elijo X0, el B se me va a hacer 0 y después tengo A por 0 más 4, entonces me da A por 4 es igual a 1, entonces eh, A es igual a un cuarto. Lo mismo que si pongo X vale menos 4, anulo el término de A porque me da menos 4 más 4 es 0, B por menos 4 es 1, o sea, B es igual a menos un cuarto. Entonces, cuando reemplazo nuevamente, fíjense, me queda ese término como esto que ustedes ven acá, menos un cuarto sobre X más menos un cuarto sobre X más 4. Y ahí lo que puedo hacer es partir la integral en 2 y eso me sirve para volver a aplicar alguna de las técnicas que vimos recién. ¿Sí? Es básicamente para eso. Fíjense, acá hay un par de ejemplos más. Esto ya les digo, no se preocupen porque lo vamos a ver más adelante con algunos ejemplos. ¿Sí? Acá hay algunos tips. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos grados mayores, grados menores y algunos casos especiales? Eso ya les digo, lo vamos a ver eh, cuando tengamos algunas técnicas más. ¿Sí? Aparte ya les digo, esto es para ir probando y ir viendo más o menos cómo ve la mano. Y después nada, acá hay ejercicios surtidos, integrales distintas. ¿Sí? Acá hay que practicar mucho las integrales. Yo les recomiendo que vean la guía de integrales de Mate 51, porque son muchos ejercicios y con eso pueden ir practicando algunos casos que no estén contemplados en análisis 1, por ejemplo. ¿Sí? Así que bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en los vídeos de la práctica. Por favor, suscríbanse a mi canal para ver más trabajos como este. Y bueno, nos vemos con algunas sugerencias si me quieren dejar en la caja de comentarios para la próxima. Abrazo.